Corinto. Pablo decide hacer estas dos cartas, primera y segunda de Corinto, hermanos, para solucionar los problemas que había en esa ciudad. Amén. Eran tan fuertes los problemas que había en esa ciudad, hermanos, que la iglesia de Dios que estaba en ese lugar estaba siendo contaminada, hermanos, estaba siendo arrastrada juntamente, hermanos, con los demás pobladores, ¿verdad? Dice la historia, hermanos, ¿verdad?, que en aquella ciudad, hermanos, ¿verdad?, de idolatría, había un templo, ¿verdad?, a una diosa. Dice que esa diosa, hermanos, ¿verdad?, se le hacían rituales, hermanos, y en los rituales que se le hacían eran ciertas jóvenes, hermanos, que estaban ahí, ¿verdad?, como sacerdotisas del templo, hermanos, pero se prostituían, hermano, con el pueblo. Se prostituían, hermano, con el pueblo, ¿verdad? Y los que bajaban a Corinto, hermano, ¿verdad?, llegaban al templo se llama que era Artemisa, ¿verdad? Y era una situación, era un burdel, hermanos, amén, en aquella ciudad, hermano, donde se prostituían, hermano. Había mucha maldad, hermanos, ese tipo de maldad. Y llegó a los oídos, hermano, del apóstol Pablo, que aún había hermanos, que iban y hacían partícipe, hermanos, de esas cosas que hacían los paganos, ¿verdad? Que aún entraban al templo de Artemisa, hermano, que aún seguían haciendo aquellas cosas, que aún seguían practicando aquellas cosas, hermano. Y el apóstol Pablo, hermano, decide mandar esta carta a los corintios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermano, mire ahí en el versículo, gloria al Señor, estamos en el capítulo 1. Vamos a leer el 4, hermanos, versículo 4, dice: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, aquí abre la carta, hermanos, reconociendo que aún que estaban en esa situación los corintios, aunque estaban en dificultad los corintios, ¿verdad?, seguía siendo la iglesia de Dios, seguía siendo pueblo de Dios. Amén. Pero no lo iba a dejar así. No iba a dejar, hermanos, todavía que el cristiano, que el hijo de Dios siguiera practicando las cosas que hacía en el mundo. Por eso es que le manda la primera a los corintios y la segunda, hermanos, para exhortar a los hermanos de que se convirtieran de esas cosas que hacían. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a tratar unas cosas, hermano, que trató el apóstol Pablo con los corintios, que veo yo entre muchas cosas que él trató con los corintios. Hay unas cosas, hermano, que sobresalen, hermano, de las cosas que el apóstol trató con los corintios. Mire, vamos allá al versículo 10. Versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué dice?, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Uno de los problemas que empieza a tratar el apóstol Pablo ahí, hermanos, y esto es serio, dice que en aquellos días, hermanos, había divisiones. De eso no hemos oído nosotros, ¿verdad? De eso no sabemos nosotros, ¿verdad? No, es de otro lugar. Dice que había divisiones. Amén. Que uno
Unos decían que yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Apolos. Yo no le hago caso a él porque él no está bien, ¿verdad? Él no está actuando correctamente. Yo no le hago caso a Sutano, Mangano, porque no es de mi agrado. Yo no le hago caso a tal predicador porque no me gusta lo que predica, ¿verdad? Ese tipo de cosas, hermanos, había en la iglesia de los Corintios. Dice que había divisiones y empezaban los hermanos, ¿verdad?, a decir, no es que yo soy más de Pablo, ¿verdad? Así es que como Pablo es más sabio que todos los demás, o sea, yo soy mayor que todos los demás, ¿verdad? Yo estoy con el ganador, ¿verdad? Con el que tiene la simpatía de todo el pueblo, ¿verdad? Y otro decía, no, pero yo estoy de Pedro, ¿verdad? Y Pablo, hermanos, empieza a hablarles a la iglesia de Corinto, decir, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Verdad? Pablo y Pedro, hermanos, y todos los apóstoles hablaban lo mismo, hermanos. Amén. Porque el que lo movía, hermanos, el que movía a Pablo, el que movía a Cefas, el que movía a Apolos, hermanos, era el Espíritu Santo. Pero en el pueblo, hermanos, había divisiones, ¿verdad? En el pueblo había que me caía mejor este predicador, que me caía mejor aquel, que me caía mejor aquella. Y había, hermanos, separación entre el pueblo. Amén. Y Pablo, hermanos, empieza a hablar este punto tan importante, hermanos, de lo que es una iglesia. Amén. Una iglesia, hermano, debe de estar unida, hermanos, en amor. Amén. El Nuevo Testamento, hermanos, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan, hermanos, nos hablaron extendidamente, hermanos, lo que es el amor. Amén. Pero esta iglesia, hermanos, que ya le había establecido bien el apóstol Pablo, hermanos, que ya iba caminando bien, en cuanto se va el apóstol Pablo, hermanos, de esa región, empieza, hermanos, a desviarse, hermanos. Empieza a practicar otras cosas que no se les había enseñado, hermanos. El apóstol Pablo decide hablar esto con la iglesia. Dice, oigo entre vosotros que hay divisiones. Amén. Que hay, ¿verdad?, contiendas entre ustedes. Dice el versículo 11, hermano. Vamos a leer el 11. Gloria al Señor Jesús. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Coré. ¿Quiénes eran los chismosos? Los de Coré, ¿verdad? Los de Coré fueron los que Pablo, mira, ven Pablo, mira, yo sé que tú amas a los de Corinto, ¿verdad? Es una iglesia que tú levantaste, ¿verdad? Que tú tuviste 1 año y medio ahí, ¿verdad? Y era una iglesia que caminaba en el Señor Jesucristo, que iba llevando la doctrina, ¿verdad?, como tú la enseñaste. Pero ven, mira lo que está pasando, ¿verdad? Le dicen los de Coré, dice que hay entre vosotros contiendas. Primero, dice de las divisiones, ¿verdad? De las divisiones es que uno se haga a un lado, ¿verdad?, de un predicador, otro se haga al otro lado de otro predicador, ¿verdad? Porque a lo mejor siente que le entiende más un predicador que el otro. Amén. Y no hace la división, hermano, no hace la conciencia que lo que se habla, hermanos, y lo que se dice es la palabra de Dios, a lo que se le tiene que tomar la conciencia, amén, hermanos, y la dedicación. Y primero empiezan las divisiones y luego dice, hay entre vosotros contiendas. Amén. Estas contiendas que habla aquí, hermanos, vienen siendo, hermanos, ¿verdad?, pues nada más y nada menos, hermano, ¿verdad?, que los chismes, ¿verdad?, las habladurías, ¿verdad?, de unos con los otros, ¿verdad?, de que supiste esto del hermano y supiste de aquello de la hermana, ¿verdad?, y que ahora esto y ahora aquello, y el apóstol Pablo, hermano, ¿verdad?, no podía creerlo, hermanos. Imagínense, hermanos, el sentir y el corazón del apóstol Pablo, hermanos,
haber seguido de Corinto, decir, gloria al Señor Jesucristo, iba el apóstol Pablo, aquí levanté una obra que va caminando para la gloria del Señor Jesucristo. Y lo que después de un año, medio año, ay hermano Pablo, mira, ya se echaron a perder todos. Ya la mayoría, hermano Pablo, mira, ya no los conocemos. Ya de lo que les predicaste, ya de lo que les hablaste, ya no se acuerdan. ¿Cómo se ha de haber sentido el apóstol Pablo, hermano, en ese momento? Pongámonos en un ejemplo sencillo, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos y le damos una instrucción a nuestros hijos, y nosotros creemos que nuestro hijo, ¿verdad?, nuestra hija, entendió, ¿verdad?, hermano, la exhortación o la instrucción que se le dio, ¿verdad? Y nos vamos contentos, ¿verdad?, diciendo, nuestro hijo, nuestra hija entendió, ¿verdad?, comprendió lo que se le dijo, y nos damos seguros, ¿verdad?, de que va a hacer lo que es correcto, ¿verdad?, lo que está bien. Pero resulta que, oiga, venga vecino, que acá su hijo o su hija tiene una fiesta en su casa y que ya hicieron esto, hicieron aquello. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Tristemente, ¿verdad?, nos entristecería, hermanos. Aquí le causó tristeza al apóstol Pablo. Amén. De haber dejado una iglesia que iba caminando en amor, que iba caminando, hermanos, en fortaleza del Señor, hermanos, que iba siguiendo la instrucción de la palabra de Dios, y que de repente, hermanos, que oye que los hermanos andan en el templo de Artemisa, hermanos, ahí envueltos, y que hay divisiones y que hay pleitos y chismes entre hermanos y que unos contra otros. Y ¿cómo se ha de haber sentido el apóstol Pablo como defraudado, ¿verdad? Como decir, pues, ¿qué hice mal, ¿verdad?, que les causó esto? No sé si estamos viendo la similitud, hermanos, en la iglesia de hoy. ¿Verdad que la iglesia de hoy sí hay similitud con la de Corinto? ¿Verdad que hace falta esa palabra, hermanos, que venga y nos sacuda la mente y diga, hey, te estás desviando, te estás yendo por un lugar que no debes de ir, vuélvete? Pues eso está haciendo el Espíritu Santo, hermano, por medio de su palabra. Amén, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano? Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Mira, vaya conmigo, hermanos, al capítulo 5. Esto, hermano, yo quiero aclararle, hermanos, que esto es fuerte. Amén. Esto es fuerte, pero se tiene que hablar, porque viene la palabra de Dios. Amén. Yo una vez hablaba con un testigo de Jehová y me decía, no, es que eso que está diciendo ahí no debe de estar. Entonces agarro la hoja, le digo, ¿qué? Le corto, la arranco de ahí. ¿Qué hacemos? Usted dígame, la arrancamos, la quitamos de ahí. Es la única manera que no va a estar ahí. Amén. Otro de los problemas que había fuertes en la iglesia, hermanos, y esto cada vez se ve más fuerte, hermanos, en lo general en la iglesia. Amén. En lo general, hermanos, dice, versículo 1, hermanos, del capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué, hermano? Gloria al Señor Jesús. Y tal fornicación, cual ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Amén. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, ¿verdad?, después de haber tratado, hermanos, las disensiones
los problemas que había entre los hermanos, ¿verdad? Se va a otro punto, hermanos, que también la iglesia de Corintio no hacía, hermanos, una división. En su mente la iglesia de Corintios no sabía, no entendía, hermanos, qué era bueno y qué era malo. ¿Amén? Ya había perdido la iglesia de Corinto, hermanos, el saber qué es bueno y qué es malo. A tal grado llegó la iglesia de Corinto, hermano, dice: de cierto os digo que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice: y vosotros estáis envanecidos. Gloria al Señor Jesucristo. ¿No debería más bien haberos lamentado? Aquí hace una pregunta bien importante. Dice que la iglesia de Corinto, hermano, esta palabra fornicación, hermanos, ¿verdad? No es solamente que un hombre y una mujer, ¿verdad?,